Bueno, siendo las 20:04, vamos a dar comienzo a este webinario que está en la página web, Introducción al Cannabis Medicinal, que será dos webinarios hoy y el 18 de julio, en el mismo horario. Esta es la página web del Colegio de Médicos, donde es referencia para todos nuestros colegiados y donde todo lo que va haciendo el Colegio de Médicos, la elección de las nuevas autoridades también que nos representan, están todos en esta página, como también la revista, la publicación semestral que tiene el Colegio de Médicos catalogado con ISSN, tanto en forma de papel como en forma virtual. Naturalmente que este mes, que salió en junio en la revista, está dedicado también a temas de inteligencia artificial, que nos está atravesando a todos. También al cannabis, ¿no? En forma general. Eh, Así que le recomiendo que lo tengan en sus buscadores como página realmente como favorita y la puedan consultar porque continuamente está siendo actualizada, ¿sí? Dicho esto, presento al doctor Julián Ariel Núñez, que es médico de planta del Hospital Cushen de Santa Fe. Desarrolla actividad docente en el curso de Introducción al Cannabis, Histopatología Forense y TEMED, técnicas en evisceración, salud sexual y reproductiva también en la UNR durante el año 2017 y 2018. En investigación participa en CONICET-RACME, miembro de ASAEC, que es la Asociación Argentina de Estudios Canadienses, y presidente de ACAESER, que es Medicina Integral. Bueno, Julián, te vamos a dar la palabra teniendo en cuenta solamente una pequeña reflexión. Bunge le pregunta a Mario Bunge, epistemólogo, ¿no? Argentino, radicado en Canadá, que ya murió. Él le hace una pregunta en lo que fue la iatrología o filosofía de la medicina. Si la medicina es una ciencia racional, intuitiva, empírica o una combinación de las tres. Bueno, lo va a responder vos con el tema del cannabis, Julián, pero es que importante es que racionalmente podamos irnos metiendo en ese tema que ha irrumpido ya la práctica médica y la terapéutica médica, y podamos realmente racionalmente poder jerarquizar este tema y poder hablar con alguien que maneja bien el tema y que solidariamente quiere contribuir este conocimiento con todos nosotros. Gracias por contribuir con esta riqueza del conocimiento, Julián, y te doy la palabra. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contento de poder desarrollar un poco de las actividades que venimos haciendo con la institución y bueno, haciendo eco de esta disciplina, ¿no? De la endocannabinología que viene a brindar algunas herramientas desde el consultorio para aplicar a distintas patologías que realmente dentro de la base científica, como vos estabas citando el anterior compañero, digamos, ya tenemos solidez para empezar a trabajar sobre ello, ¿sí? Es decir, tanto en Argentina como en distintas partes del mundo se ha avanzado científicamente a través de la investigación, ¿sí? Tanto clínica como preclínica, y bueno, esto viene arraigado en sí hace miles de años entre la planta de cannabis y el ser humano al tener un sistema análogo, ¿sí? Fitocannabinoide y endocannabinoide. Así que bueno, te agradezco y agradezco al Colegio de Médicos, a todos los colegiados presentes y a aquellas personas interesadas también en esta disertación, en esta clase, en este webinar. Y bueno, si les parece, voy compartiendo pantalla. Bueno, un poco este webinar fue planteado desde la necesidad de compartir información para los colegas y, y me veo atravesado también por la investigación. Últimamente he estado compartiendo toda la información que tengo
con compañeras y compañeros de la Facultad de Bioquímica y me parece interesante el hecho de incorporar a, a estas personas que vienen avanzando mucho en lo que es la investigación preclínica, como lo es la doctora Paula Gastiazoro, que va a estar en el próximo webinar. Ella, junto con el equipo de investigación de la Facultad de Bioquímica, vienen avanzando sobre una aplicación preclínica en el cannabis medicinal alto en CBD, evaluando algunas propiedades antiinflamatorias, antitumorales en las células humanas del cáncer de cuello de útero. Así que eso va a ser para el próximo encuentro, acompañado también de un caso clínico que yo voy a disertar ahí. En lo que respecta al día de la fecha, vamos a hablar de lo que es la introducción al cannabis medicinal, ¿sí? Como una herramienta desde el consultorio. Para ello me parece importante hacer una declaración de ausencia de conflicto de interés y que toda la información que a continuación expondré puede ser consultada y las bases bibliográficas son consideradas de calidad moderada alta, es decir, que ante cualquier eventualidad yo puedo enviar un mail a aquellas personas que estén interesadas, se pueden contactar conmigo o lo puedo dejar eh, para colgarlo en la web. Y para iniciar me parece importante el hecho de abocarnos a lo que es un breve recorrido sobre la historia del cannabis, una introducción histórica. ¿Sí? Tenemos testimonios de que hace más de 12.000 años hay interacción del ser humano con la planta de cannabis, ¿sí? Allá en lo que sería el Asia Central, en las montañas del Tai, ¿sí? Desde ese entonces la semilla ha acompañado al ser humano en la migración de los distintos pueblos nómades. Hay registros también de usos medicinales de la farmacopea china, más que nada, que aparecen antes de nuestra era, ¿sí? Y más tarde en el Imperio Romano. En el siglo XIX hay orientalistas que empiezan a avanzar sobre el análisis y la introducción al cannabis, más que nada abocados a, a lo que es la cultura musulmana e india, ¿sí? Los hindúes fueron las personas que mayor cantidad de información han recaudado respecto a lo que son las extracciones, ¿sí? A los macerados etílicos, etanólicos que han hecho, y ellos lo probaban con distintos pacientes o ellos mismos, iban generando información de recopilación a través de su propio uso, ¿no? La estructura principal del fitocannabinoide psicoactivo, el THC, fue identificada por el doctor Rafael Mechoulein en el año 64. Y acá hay un pequeño mapa mundi donde relata un poco lo que fue la expansión, eso que decíamos hace aproximadamente 12.000 años en lo que es Asia Central, la historia y lo que es en Egipto también se han encontrado muchísima información ahí. Lo que es Sudamérica, el mercado del Pacífico hizo que ingresen las primeras vertientes, ¿sí? Más que nada vinculadas a lo que eran las jarcias o las sodas. Desde el Atlántico vino desde África, más bien vinculado a lo que eran las finalidades medicinales u oníricas, con el pingo, el pango en todo el sector de Brasil. La fibra desde España, en Centroamérica se han encontrado en muchísimos lugares también formatos de ritual que se utilizaban y después con accesiones se dieron cuenta de que dentro de esos lugares donde ellos generaban este tipo de vínculo, también utilizaban cannabis. En el año 1860 ya está el doctor Oshawiji. Él era un médico de la realeza inglesa que empezó a hacer grandes, o sea, se empezó a mostrar a través de la aplicación en la que era la reina de Inglaterra en ese momento y ella sufría de reuma y él empezó a utilizar cannabis con ella. En ese momento ese era el extracto que utilizaba del laboratorio Lilly Company, que después se hizo muy reconocido a nivel mundial. Ellos en sí, dentro de la parte de la farmacopea, más que nada de origen de los psicofármacos, avanzaron muchísimo. En Sudamérica se empezaban a importar los primeros cigarrillos indios que estaban
se recetaba más que nada para lo que era el asma, la opresión, insomnio o el catarro también. Ya en los años 1850 aproximadamente, Belgrano estableció un sistema en el cual empezó a hablar no solamente del cannabis, sino específicamente del cáñamo, donde él le veía más que nada la potencia que podía llegar a tener respecto a la utilización de sus fibras. Esto fue dado de baja en ese momento nosotros dependíamos de España y bueno, no dejaron de que se establezca ese régimen que él lo quería hacer en ese momento, ¿no? Ya en 1960, como dije anteriormente, el doctor Rafael Mechelen, junto con su equipo, empezó a aislar estas moléculas, ¿sí? Tanto el THC en el 60 como el CBD en los años 90. Y el motivo de este webinar en sí se da a través de que en la última década, acá en Argentina, hemos tenido una evolución gradual en cuanto a la aplicación técnica y terapéutica de la cannabis, ¿sí? Esto abarca distintos ámbitos, ya sea la salud, la investigación y un impacto sociocultural y el desarrollo productivo. Por eso, cuando me acerqué al colegio, me pareció menester que los profesionales de la salud dispongamos de información certera y validada para fortalecer el vínculo médico-paciente. También en Argentina hay que tener en consideración que desde el año 1979 tenemos una ley penal, la 23737, que penaliza a todas personas que utilicen sustancias llamadas ilegales, que tengan tenencia simple, que será reprimido con prisión de 1 a 6 años y multa de 112.500 a 2.250.000 australes. Esto en ningún momento se modificó desde ese entonces hasta acá. Ha habido distintos fallos, fallo Arriola, Macame y otros específicos donde se, ha, se han considerado algunas particularidades de las personas que tenían portación tanto de cannabis como de otras drogas. Y el verdadero impacto de los efectos adversos en las personas es la punibilidad y la prohibición. En el año 2017 en Argentina, desde antes en realidad del 2015 al 2016, se empezaron a formar distintas estructuras que entre su familia o asociaciones civiles que entre sus líneas tenían alguna hija, hijo o familiar directo con alguna patología potencialmente tratable con cannabis, ¿sí? Esto fue escuchado en ese momento por el Ministerio de Salud y empezaron a forjar una legislación, ¿sí? Madres que se plantan, Mamá Cultiva y otras asociaciones que hicieron que se empiece a visibilizar un poco el cannabis desde la parte medicinal. Como vimos anteriormente en la ley 23737, en ningún momento se habla de cannabis medicinal y se utiliza la palabra represión más de 25 veces en todo lo que es la legislación de esa ley. En cambio, ya en la ley 27350, que está bajo el amparo del Ministerio de Salud, crearon un programa nacional que incorpora usuarios y médicos bajo el manto del ministerio, que abarca tanto el autocultivo, el cultivo solidario, el transporte, la tenencia y el uso de cannabis. Los rangos permitidos son de 40 gramos de importación hasta 6 frascos de 30 mililitros de aceite y 9 plantas de floración en cada uno de los domicilios. Organismos como ANMAT, INASE, CONICET y asociaciones civiles son los encargados de llevar adelante las estructuras para que estos espacios se mantengan en cuanto a la investigación y al acceso de los fitoderivados para la aplicación técnica. Los datos de este programa actualmente son resguardados, la verdad que son muy poco difundidos y estamos en un bypass, se podría decir, de, de este tiempo, desde el cambio de gobierno hasta ahora, donde sinceramente hay muchas personas que están en periodo de evaluación y demás, y el programa no, no está funcionando como debería. Pero bueno, existe y mucha gente está incluyéndose en él, ¿sí? Este programa incluye estas patologías, son muchísimas y algunas dejan como abierto el abanico en sí para poder seguir avanzando en la investigación, como la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Huntington,
asma, hipertensión, ansiedad, depresión, trastorno del sueño, abstinencia a alcohol o a opioides, en todo lo que es el orden psiquiátrico, la esquizofrenia, la psicosis, la demencia o el Alzheimer, terapias antineoplásicas específicas, síndrome de intestino irritable como hepatitis eh, y demás. Este es lo que era el skin viejo del año pasado del ReproCam, donde uno podía ingresar y, y desde ahí uno veía el perfil de profesional, de cultivador solidario, de las ONG, de los autocultivadores o responsable en el caso de que se trate de algún menor de edad. Entonces uno ingresa a cada uno de estos espacios y puede ver el estado de su trámite, ante cualquier eventualidad presentarlo a las autoridades y también tener en consideración los rangos permitidos. En Santa Fe específicamente hemos avanzado muchísimo respecto a lo que es toda esta temática. El año pasado se establecieron en distintos sectores de salud espacios de atención ambulatoria, tanto en hospitales como en centros de salud público. Ellos integraban una red de atención que también vinculaba a los pacientes, asesorándole, indicando e interconsultando de forma gratuita, es decir, garantizando la gratuidad. ¿Sí? Y la verdad que ha sido un programa que hoy en día está bastante desarticulado, pero sin embargo hay referentes en distintos espacios, eh, en distintas regiones de Santa Fe, que uno por ahí puede ir derivando pacientes o viceversa, ¿no? Entonces, ha habilitado un poco lo que es la visibilización de todo esto. Y bueno, en sí la idea de esto era hacer una pequeña introducción y, y empezar a hablar del tema que aquí nos trajo, que son en sí la aplicación, o hablar un poco del sistema endocannabinoide y fitocannabinoide. Para eso está bueno identificar cuáles son los compuestos químicos y cuáles son sus orígenes de acuerdo a dónde se encuentran, ¿sí? Tenemos los endocannabinoides que son producidos naturalmente por los tejidos de los seres humanos, que está el 2-AG y la anandamida, los cannabinoides sintéticos producidos en el laboratorio por síntesis artificial, como el K2 o el Spice o Navilona. Estos son bastante peligrosos, se han utilizado como antieméticos y han causado alta tasa de suicidios. Y después tenemos los fitocannabinoides, que son los producidos por la planta de cannabis, que son las sustancias activas de interés médico. Dentro de estos compuestos endógenos, como dije anteriormente, tenemos la anandamida, en sánscrito significa felicidad, y el 2-AG, que es el araquidonilglicerol. Estos dos compuestos endógenos vienen derivados del ácido araquidónico, que está distribuido en todo el sistema nervioso. Y tenemos los receptores endocannabinoides, que tenemos los CB1 y los CB2. Se clasifican como receptores acoplados a proteína G. Los CB1 se encuentran más que nada en el sistema nervioso central y los CB2 en la médula espinal y los nervios periféricos u órganos diana. Es un poco la distribución, ¿sí? del sistema de receptores de endocannabinoides. Es importante ver la distribución, ¿sí? De hecho, cuando yo empecé a estudiar la endocannabinología, me di cuenta de que tenía alta relación con la PNI, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, respecto a cómo se empezaban a señalizar distintos órganos diana y esta señalización, cómo generaba distintos efectos dependiendo de la aplicación.
Dentro de lo que es la historia de la endocannabinología, en el año 88 se descubren los receptores CB1 que son acoplados a las proteínas G de membrana. Todos los animales con médula espinal tienen receptores. En el año 92 se descubre la anandamida. En el año 93 los receptores CB2, que no se encuentran en el cerebro, sino en los órganos diana o a nivel periférico. En el año 95 el 2AG, y luego que se empiezan a investigar a través de dosificaciones que posteriormente a accidentes cerebrovasculares hemorrágicos o traumatismos severos, había oleadas, ¿sí? de, de lo que sería el 2AG. En el año 97 se empiezan a evaluar algunas enzimas metabólicas intracelulares. En el año 98 se establece lo que es el término efecto Entaurage o efecto séquito. En el año 99 empiezan a haber avances en cuanto a lo que son los canales de iones, y esto es importante porque da lo que es el pie a posteriormente ver las particularidades del cannabis en cuanto a lo que es la oxidación, ¿sí? Los efectos antioxidantes que tiene, y esto como de alguna forma generó interés en distintos espacios, ¿sí? Más que nada ligados a esto que dijimos anteriormente, a lo que es la muerte celular, ¿sí? Y si bien estos canales de iones están vinculados a los TRP, que son los estos receptores que se les llama TRIP o de viaje, que habilitan el ingreso de señales celulares, los TRPV1 son los que más señalizaciones tienen respecto a los endocannabinoides y fitocannabinoides. Bueno, y un poco después lo que seguía ahí es los efectos en la inhibición de los GABA, ¿sí? Es decir, en, en la disminución de la cantidad de glutamato, que es una estructura superinflamatoria del sistema nervioso central, y eso explica posteriormente cómo ayuda a la desinflamación, ¿sí? O a la disminución de la inflamación en todo el sistema nervioso central, ¿sí? Acá es un poco cómo es que trabaja el sistema endocannabinoide en la placa pre y postmotora, ¿sí? Hay canales de calcio que liberan vesículas. En particular, el sistema endocannabinoide no necesita de estas vesículas, es decir, que se libera y se utiliza a demanda, y una vez que no se utiliza se reabsorbe, y tiene algo muy particular que se le dice como que es bastante promiscuo respecto a su actividad en los distintos espacios de señalización, es decir, que puede actuar de distintas formas dependiendo de la necesidad, ¿sí? Y específicamente en la placa pre y postsináptica sirve como guía o como neuromodulador de la actividad de otros neurotransmisores que son muchísimo más específicos respecto a la actividad. Entonces, tanto el sistema endocannabinoide como el sistema fitocannabinoide funcionan en este espacio. Y se ha descubierto también en el año 2006 de que la disminución de este sistema endocannabinoide generaba en sí una, como un cortocircuito, se le podría decir, y eso se ejemplifica en la epilepsia refractaria, ¿sí? En la epilepsia refractaria es uno de los ejemplos que nosotros utilizamos para ver el funcionamiento del sistema endocannabinoide, y se ha usado que aquellas personas que tienen esta patología carecen del tono endocannabinoide, entonces nosotros al ponerlo de forma endógena empezamos a generar digamos, esa señalización, esa sistematización para la disminución de ese cortocircuito que se produce cuando
cuando hay un estatus epiléptico. Es decir, como para repasar, el sistema endocannabinoide incluye receptores y enzimas responsables de su biosíntesis, degradación y transporte. Es un importante sistema de modulación y también funciona como señalización para distintos neurotransmisores y tiene un papel fundamental que es el, el generar un equilibrio energético en la mayoría de los potenciales de acción. Una vez visto lo que es el sistema endocannabinoide, vamos a pasar a su sistema análogo, que es el de la planta, el sistema fitocannabinoide. Y para ello es relevante hablar un poco de la planta, de su taxonomía. La planta de cannabis es la mejor conocida del género Cannabachi, son 11. Otra planta otro género que está aquí son, por ejemplo, el lúpulo, muy conocido por la cerveza en sí. Y estas son las tres, o sea, las tres taxonomías de hojas o de plantas que se conocen, que han ido avanzando a lo largo de todos estos años que vimos anteriormente en la historia con el ser humano, que tenemos lo que es la ruderalis, que es más bien es una planta muy particular que crece en lugares inhóspitos, sin tanta necesidad de luz solar y agua, por ejemplo. Esta planta tiene algo particular que se la conoce también como la planta automática, ¿sí? Este, y tiene un periodo de reproducción muy corto y una producción muy baja también, ¿sí? De ahí se ha sacado lo que es la modificación genética para las plantas que están codificadas para autoflorecer, por ejemplo, ¿sí? Y después tenemos las índicas y las sativas. Las índicas son más bien, tienen menor cantidad de hojas, son más bien anchas, ¿sí? Son una hoja bastante grande, por lo general son bastante coloridas, un color verde oscuro. En cambio, las sativas tienen mayor cantidad de hojas, ¿sí? Son más espigadas y, y bueno, tienen esa morfología particular. Por lo general no encontramos genéticas que sean 100% de una, sino que hay muchísimo entrecruzamiento genético y por lo general hay un porcentaje de cada una de ellas, ¿sí? Lo que se le denomina un estado híbrido, por bueno, la cantidad de modificaciones genéticas entre cruces que ha habido a lo largo del tiempo. Esta imagen es un poco representativa de lo que es la vida media de la planta en sí, desde su semilla, posteriormente lo que es la germinación, la vegetación, la floración y el posterior secado, el producto final. La planta de cannabis también es dioica, es decir, que tiene digamos, una base hembra y otra macho, ¿sí? La hembra tiene esa particularidad de que empieza a alargar algunos pistilos, ¿sí? Y el macho empieza a alargar estos huevitos que posteriormente tienen lo necesario como para ir generando las semillitas. Es de interés médico eso porque la planta macho no se utilizan con fines medicinales. Y lo que a nosotros nos llama la atención o lo que es de grado médico para la aplicación es lo que está dentro de esa planta hembra, ¿sí? Está dentro de los tricomas, específicamente ahí adentro. Cuando nos vamos acercando vemos de que acá está lo de interés médico. Cuando nosotros vimos el sistema endocannabinoide y comprendimos un poco lo que es el hecho de tener un tono bajo o la carencia del mismo, vamos a buscar a la planta el sistema análogo para poder empezar a subir ese sistema endocannabinoide que funciona en nuestro cuerpo.
Entonces, es de interés poder analizar y tener un tricoma sano, es decir, un cultivo que sea trazable y que tenga normas para poder llegar a esta calidad de producto. Y ahí adentro lo que vamos a encontrar son los fitocannabinoides. Estos fitocannabinoides que son más de 150 que están dentro de la planta. Acá tenemos las estructuras químicas que en sí son muy particulares, tienen distintas estructuras y funcionan de, de forma muy diversa, ¿sí? Anteriormente, cuando vimos el tricoma, previo a nosotros poder ingresar ahí adentro, lo que tenemos es un ácido olivético y un geranilo. Esas son las dos estructuras que unen al tricoma a la planta. Y posterior a eso tenemos el fitocannabinoide padre, que se le dice que es el CBGA, que es la estructura donde de ahí nacen el resto de los fitocannabinoides que conocemos, ¿sí? Tanto el CBD como el THC y otros más. Esta imagen es interesante porque hay como fundamentos que dicen de que nosotros tenemos que tener en consideración algunas, algunas cuestiones que están vinculadas a lo que es el calor y la luz, ¿sí? Tanto el calor y la luz generan que la materia se modifique y que estos fitocannabinoides también se modifiquen. Entonces, es un poco complicado respecto a cómo mantenerlos y cómo estabilizarlos y demás. Así que esa es un poco la parte química. Después, eso se ha traducido a través de un montón de investigaciones y de estudios, aplicándolo más que nada en ensayos preclínicos e ir viendo para qué uno puede ir direccionando cada uno de estos fitocannabinoides, ¿sí? Los ya conocidos efectos antiinflamatorios, por ejemplo, el THC, el CBG antiinflamatorio también, se ha utilizado mucho para la anorexia, para el cáncer, ¿sí? El CBGA para la diabetes también, el THCV para la inflamación, para el síndrome metabólico, y bueno, el CBD con todo lo que ya se sabe respecto a lo que es su aplicación para la epilepsia, para la esclerosis múltiple, para la artritis, para la migraña, para las convulsiones, ¿sí? Y bueno, cada uno de estos por ahí, respecto a lo que es la actividad médica, es importante empoderarnos y saber de que existen, porque vulgarmente uno conoce por lo general lo que es el THC y el CBD. Sin embargo, hay otros compuestos que son súper terapéuticos y hay una gran amplitud para, para generar, ¿no? Buena adaptación a distintos tratamientos y acompañar. Esto es importante, el hecho de acompañar tratamientos convencionales, eh, porque la mayoría de las veces esto es importante. La mayoría de los pacientes que vienen derivados ya están en etapas ominosas de sus patologías y eso se vuelve muy complicado después para poder referenciar un tratamiento o sumarle contenido, porque digamos, la severidad por ahí genera eso, ¿no? Entonces, está bueno por ahí tener esta información y ver que desde etapas iniciales uno puede ir acompañando tratamientos, ya sea de quimioterapia o de radioterapia, para evitar los efectos adversos de esos estudios, de esas terapéuticas, o en sí, para buscarle también ser órgano diana y tratamiento. Entonces, un poco la representación de lo que significa el efecto séquito, ¿sí? De la planta con todos sus compuestos, tanto los cannabinoides que vimos anteriormente, fitocannabinoides que vimos, como los terpenos y los flavonoides. Estos dos compuestos son más bien volátiles y son los que le dan el gusto y el sabor, pero también se han descubierto que son súper antiinflamatorios
y algunos direccionándolos también tienen actividades antineoplásicas, ¿sí? Y otras más que son muy interesantes y está bueno por ahí avanzar sobre esto y saber que, que nada, orientarnos un poco y en estas situaciones es importante porque eh, la planta tiene muchísimas bondades y en la actualidad hemos avanzado mucho, así que nada, tenerlo en consideración. Dentro de la planta también tenemos distintas estructuras que funcionan y que son de grado médico y hay que tener cierto cuidado, ¿sí? Más que nada, por ejemplo, con lo que es la clorofila. En la clorofila también hay un montón de compuestos activos como xantinas y demás que no están reconocidas por la farmacopea, no están reconocidas en sí por los distintos estudios y pueden llegar a generar estado de exacerbación psiquiátrica y es como la parte más particular de las extracciones de cannabis y eso se ha visto por ahí en lo que son las extracciones alcohólicas, que tiene mucho contenido de clorofila. También tienen pigmentos, lo que decíamos anteriormente de los flavonoides y los terpenos, azúcares, grasas y demás, ¿sí? Fibras, por lo general. Y dentro de todo eso se ha empezado a generar un pequeño compendio y, y entre por ahí endocannabinólogos, personas que trabajamos con cannabis, empezamos a establecer nomenclaturas para hablar de la concentración de los fitopreparados y a eso lo dividimos en quimiotipos, ¿sí? Tenemos el quimiotipo 1, que es aquel preparado que tiene mayor concentración de THC, el quimiotipo 2, que es aquel preparado que tiene concentraciones similares o iguales de THC y de CBD, se le dice 1,1, 2,2, 3,3, ¿sí? El quimiotipo 3, que es aquel que tiene mayor concentración de CBD. Esto no quiere decir de que el que tenga mayor concentración de CBD no tenga THC, sino que lo mismo con el quimiotipo 1, sino que tiene ese fitocannabinoide prevalente, ¿sí? Y el quimiotipo 4 sería el full spectrum en sí, donde empezamos a ver ya la incorporación de estos otros fitocannabinoides como el CBG, el CBD, CBDB, THCB y otros que se empiezan a incorporar, ¿sí? Ya con valoraciones que nosotros podemos ver a través de lo que son las cromatografías. Y, y también tenemos lo que otros, tenemos otros compuestos médicos, fármacos, ¿sí? Que son importantes para la aplicación, que son los isolados, que por lo general se hacen en laboratorios. En Argentina tenemos bastante de estos, por ejemplo el Cambis, Cambupidiol, acá en Santa Fe el LIF produce. Tenemos un isolado al 10% de CBD que se puede utilizar para algunas patologías, más que nada para lo que es la epilepsia, pero todavía se sigue entregando de forma gratuita en los distintos lugares que tienen este insumo. Y bueno, la importancia por ahí de lo que es la farmacocinética y farmacodinámica para, para ver la disposición que hay para la aplicación, ¿sí? Es decir, de forma oral, nosotros lo traducimos a lo que es el uso del aceite sublingual, que tiene un inicio de efecto terapéutico de aproximadamente 60 a 180 minutos y dura de 6 a 8 horas. Se utiliza por lo general para dolencias crónicas, ¿sí? La desventaja es que por ahí tiene este retraso en el inicio terapéutico y que por lo general se carece de cromatografía, de lo que hablamos anteriormente, que es la posibilidad de poder cuantificar los fitocannabinoides en esos preparados. Después tenemos de forma inhalatoria el conocido cigarrillo de cannabis, que el efecto de inicio terapéutico es aproximadamente a los 5 a 10 minutos.
¿sí? Se utiliza más que nada para síntomas agudos y por lo general se requiere de dispositivos y entrenamiento para aquellas personas que ya utilizan cannabis de forma hidrolizada, ¿sí? También tenemos de forma oromucosa o el conocido vapor, que es el más seguro. Por ahí en estos vapores nosotros lo que podemos hacer es controlar la temperatura para las distintas dolencias al, al tener esa particularidad de controlar la temperatura. Nosotros, como vimos en el gráfico de los fitocannabinoides, si subimos la temperatura podemos llegar a algunos fitocannabinoides específicos y si lo consumimos en una temperatura particular podemos llegar a otro. Entonces, el hecho de poder controlar eso es importante y también de forma tópica, ¿sí? Con cremas o ungüentos, que es muy variable dependiendo de la disponibilidad o la cantidad de concentración que tengan esos preparados. En cuanto a la atención médica, yo cité acá un paper que me pareció muy interesante, que habla un poco del conflicto de interés, que es But My Doctor Recommended Path, que es eh, un médico generalista de Colorado que empezó a observar y ver la ética y la moral de los médicos por ahí que venían trabajando con cannabis y cómo abordaban los distintos tratamientos, ¿sí? Esto es muy interesante y este, nada, comentaba un poco de que muy pocos médicos registraban esto de poder de darle cannabis a los pacientes y por ahí lo dejaban a la libre interpretación de cada uno. Y en Estados Unidos están los conocidos dispensarios, en donde el médico no puede prescribir, pero sí puede recomendar. Entonces le recomendaba el uso de cannabis, los pacientes llegaban al dispensario y cuando llegaban al dispensario tal vez no tenían lo que el médico le recomendaba y la persona que dispensaba le daba otra cosa, entonces quedaban ahí como en una nebulosa, se podría decir, y bueno, nada, abarca un poco eso, esa investigación de ese médico. Así que nada, respecto a lo que es nuestra atención, me parece súper importante retomar cuestiones vinculadas a lo que es la relación médico-paciente, el tiempo de consulta siempre es importante, el hecho de consolidar una historia clínica universal, nosotros en la asociación trabajamos para eso, la solicitud de interconsulta con especialistas, es decir, muchas veces los pacientes acuden a una consulta de endocrinología y no han acudido a su especialista para tratar la patología de base que traen a la consulta, por eso es importante por ahí el hecho del conocimiento de la medicina general para saber cuáles son los momentos de generar esta interconsulta. Los hechos burocráticos y la declaración jurada y consentimiento informado que se firman para ingresar dentro del programa nacional. Respecto al inicio del tratamiento, a la selección de este fito preparado que nosotros vamos a utilizar, hay que tener en consideración, y esto lo ponemos a título personal, según la recomendación de los profesionales que trabajan en la cabecera, de que al titular un fármaco que tiene metabolización hepática y expresión renal, debemos pesquisar valores, ya sea creatinina para la función renal como un hepatograma, dependiendo si utilizamos la vía sublingual, colesterol total y fraccionado, y esto a título personal me parece muy importante, lo venimos estableciendo mucho respecto a pesquisar factores reactantes de fase aguda al inicio del tratamiento y después al mes, mes y medio de tratamiento para ver cómo va disminuyendo.
¿sí? Y para eso adaptar la titulación del cannabis, tanto la vez como la PCR, y la dosificación. La dosificación es lo que más ha costado, como no tenemos un consenso acá en Argentina, pero sí hay un consenso internacional que fue encabezado por el doctor Itan Russo, que es digamos, uno de los médicos que nosotros tenemos como referencia en cuanto a lo que es la aplicación. Y bueno, en sí este consenso se hizo para lo que es el dolor crónico, pero se, se tomaron referencia a un montón de apartados o más que nada de escalonamientos de dosis de distintos fármacos y se llegó a lo siguiente, que dependiendo de la patología concomitante, la dosificación debe ser, o se sugiere, que sea monitorizada y que se aumente gradualmente. Por lo general, se sugiere iniciar con 1 o 2 gotas cada 12 horas con un preparado equivalente de 10 miligramos de, digamos, de concentración de materia vegetal por mililitro, ¿sí? 10 miligramos mililitro, es decir, de 0,3 a 0,5 miligramos por toma, e ir aumentando a razón de 0,3, 0,5, hasta un máximo de 40 miligramos toma. En el consenso no se tiene en consideración, bueno, pasé, que digamos, los fitopreparados eran por lo general isolados y no full spectrum. Entonces, por ahí los full spectrum se recomienda iniciar con dosis mucho más bajas. Así que, bueno, nada, esto es un poco de esta primera clase y me interesa por ahí terminar con esto del doctor Favaloro, que en cada acto médico debe estar presente el respeto por los pacientes y los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado, del lado de la humanidad. Gracias. Bueno, Julián, vamos a dejar abierto ahora. Darío va a conducir cómo hacemos las preguntas. Solamente has logrado una buena combinación entre lo que es la investigación básica y la investigación aplicada, eh, en un tema que naturalmente hay que ir avanzando, ¿sí? Eh, Me parece que ha sido muy acertada la presentación de combinar lo básico, que a veces nos crea un poco más de modorra a lo que estamos en la medicina clínica, pero que es tan necesaria para poder justamente contemplar lo que el paciente va a recibir y que no sea un muestreo de eh, tratamiento y de error, ¿sí? Anda por el error, que eso sí sería éticamente quizás, eh, al menos para charlarlo. Dicho esto, felicitaciones y Darío, si quiere conducir las preguntas por el chat o abriendo el micrófono. Que lo desee puede preguntar, hasta ahora no veo ninguna preguntas, o sea, pueden hacerlo por el chat o levantar la mano y le damos audio, así que bueno, esperamos unos minutos. Yo hago una pregunta, Darío. Sí, doctor. Julián, en este momento el estado del arte con respecto al cannabis, ¿hay evidencia ya en algún tipo de patología que podamos decir que una recomendación tipo A o tipo B para poder administrarlo y en qué patología sería? Es decir, si hay evidencia fuerte o todavía no tenemos esa evidencia
fuertes estamos en estados de preclínicos o, bueno, de tratamiento por compasión, ¿no? A veces la medicina compasiva también es importante. Esa es mi pregunta, Julián. Bien, bien, perfecto. Sí, de hecho, la FDA ha establecido como criterio, como gol estándar, el tratamiento de la epilepsia refractaria con cannabis medicinal, más que nada con CBD. Es decir, aquellos pacientes que sufren de epilepsia refractaria y que ya han probado con la mayoría de los fármacos que están disponibles en la farmacopea, se puede utilizar cannabis para abordar ese tratamiento. Respecto a después lo que es un grado de evidencia un poco más bajo, sería lo que es la recomendación de expertos, ¿sí? Respecto a aquellos profesionales que ya vienen trabajando con cannabis hace mucho tiempo y recomiendan el uso. Hay diversas patologías que hemos tenido muy buena adaptación al tratamiento, como por ejemplo de orden psiquiátrico, ansiedad, depresión, ¿sí? Eh, Más que nada también tenemos casos como por ejemplo la epilepsia idiopática u otros que es muy interesante el hecho de cómo abordarlo y tratarlo, y siempre por lo general surgimos a través del acompañamiento de otros profesionales que nos brindan esas herramientas. Tengo una pregunta de Beatriz María Barreneche, que dice, Julián, quería preguntarte si tenés experiencia en el síndrome post-polio con estos aceites. La verdad que, como siempre decimos respecto a la experiencia en la aplicación, lo que buscamos es ver y evaluar qué posibilidad terapéutica tiene ese paciente y qué es lo que se está buscando, porque también como recomendación hemos utilizado cannabis para disminuir los efectos adversos de otras drogas, ¿no? Entonces, se debería evaluar en particular este caso. El doctor Serrano tiene el micrófono abierto, así que quiere preguntar. Puede hacerlo, doctor. Buenas noches. Sí. Julián, buenas noches. Una cuestión más que trascendente, sobre todo cuando uno tiene que prescribir alguna medicación, es tener la titulación adecuada. Con esto de que, sobre todo los cultivadores personales que tienen y efectúan aceite, que no tienen una titulación y que no sabemos si es una cepa sativa, índica o cuál de ellas, si tiene más THC o más tetrahidro o más alguno de los otros principios activos, ahí cómo se procedería. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, totalmente, súper clara, y de hecho es tal vez la limitación más particular que tenemos para la titulación. Es decir, contamos con herramientas como por ejemplo son eh, que tenemos acá en la Facultad de Bioquímica un cromatógrafo donde enviamos a analizar el fito preparado y ahí nos devuelven a través de un informe, nos devuelven la cantidad de fitocannabinoides que tiene ese preparado, y a raíz de eso nosotros podemos ir titulando, ¿sí? Pero por lo general, esto que vos decís es un gran problema y bueno, no hay un control específico respecto a eso, y muchos pacientes están utilizando cannabis a ciegas. Por lo general tienen efectos beneficiosos, algunos. Entonces, cuando estamos ante esos casos, lo que buscamos es hacer que ese paciente se acerque a la Facultad de Bioquímica o a algún cromatógrafo que tenga cerca para ver y poder cuantificar lo que hay ahí adentro. De todas formas, nosotros trabajamos en conjunto y en red con distintas asociaciones que todos digamos, los fitoderivados lo tienen cromatografiado, entonces a raíz de eso podemos ir titulando específicamente, ¿sí? No sé si pude responder, pero es una limitante bastante particular que tenemos respecto a eso. ¿Y el cannabis que tenía Leaf está titulado, está cuantificado? ¿Tienen cromatógrafos para hacerlo?
Claro, el cannabis, digamos, del leaf particularmente, es un preparado al 10%. Ellos lo que hicieron fue importar cristal de CBD y después lo diluyen y hacen el preparado, después la cromatografía. Sí, sí, el del leaf está, de hecho es grado farma, así que se puede utilizar. Gracias. El doctor Klaus Macor hace el siguiente comentario, dice, yo tengo una paciente de 85 años con síndrome post-polio en tratamiento con variedad dúo, mejoró su calidad de vida y su trastorno motor. Sí, de hecho, por ahí hay ciertas cuestiones que son interesantes, que tienen que ver con la aplicación de cannabis, más que nada de forma secundaria a mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, por lo general lo primero que se ve en la endocrinología es la regularización de sus hábitos evocatorios, ¿sí? La desinflamación general, la modificación de distintos aspectos, más que nada vinculado a los estados emocionales. Y eso por ahí, como algo complementario, ayuda a llevar distinto la patología que se está tratando, ¿no? Entonces mejora la calidad de vida y ayuda al terapeuta a avanzar en el tratamiento de la patología concomitante. No vemos preguntas, doctor, por ahora. Bueno, Julián y a todos los presentes, gracias por la presentación y el Colegio de Médicos ha instaurado estos webinarios. Qué importante que nosotros como comunidad científica, comunidad empírica, podamos compartir, como lo hizo Julián, estos conocimientos y podamos preguntar y repreguntar, así se construye el conocimiento, ¿no? Así que los invitamos a todos a estar presentes en el próximo webinario, que es el 18, y seguir ese tema que ha irrumpido la clínica médica y vemos que con alegría que tenemos en nuestra ciudad colegas como Julián y todo un equipo que trabaja en esa investigación básica para llevarlo a la investigación aplicada. Realmente qué bien le hace a Santa Fe y qué bien le hace al país que esto pueda seguir avanzando. Gracias Julián, gracias a todos, son 21:02, estamos en tiempo de concluir y le deseo a todos buenas noches y en nombre también de Educación Médica Continua Posgrado, que está presente tanto Arturo Serrano como Silvia Barceló, los invitamos a continuar con todos estos ciclos, que el lunes que empezará el ciclo de la Escuela de Invierno sobre Inteligencia Artificial. Gracias a todos, gracias Julián. Buenas noches. Hasta luego, muchas gracias a todos.